Porque cualquier persona que te diga que al comprometer tu vida a Cristo, tu vida va a ser más fácil, te está mintiendo. Puede que nuestra vida sea más satisfactoria, pero más fácil, no. En algunos aspectos, incluso de nuestras vidas, la vida se vuelve más difícil. Porque ahora la lucha contra el pecado es más marcada y es una lucha consciente. Ser cristiano, amados, es difícil porque ahora debemos enfrentar nuestras vidas desde un punto de vista diferente, el punto de vista de nuestro Dios. Ser cristiano es difícil porque estamos nadando río arriba contra la corriente de este mundo que nos rodea. Y muchas veces aquellas personas que amamos o aquellas personas con las que contamos están enojadas con nosotros, pero no entienden y no ven que ya no podemos continuar con nuestras viejas costumbres. Ser cristiano es difícil porque requiere crecimiento. Y el crecer duele. Porque crecer significa, en primer lugar, salir de nuestra zona de confort, renunciar a nuestra zona de confort. Ser cristiano definitivamente es difícil porque siempre debemos decir no a nuestros propios deseos carnales y espirituales. Ser cristiano fue, es y seguirá siendo difícil en muchos sentidos. Pero solamente eso es una parte de la historia. Porque la otra parte se encarga nuestro Señor Jesucristo. Y es nosotros que debemos aprender a llevar nuestras dificultades a su presencia y así aprender a vivir nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que vamos a descubrir el día de hoy a la luz de la palabra. Pero antes de ir a la palabra de Dios, me gustaría que me acompañes a orar al Dios de la palabra. Así que te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a orar. Bondadoso Dios y buen Padre, soberano, Rey del cielo y de la tierra, en esta hora estamos delante de tu presencia y frente a tu palabra. Y queremos ser transformados por ella. Queremos que tu palabra se aplique de tal forma en nuestras vidas el día de hoy que podamos salir reconfortados y diferentes de este lugar. Que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu estén atentos a lo que tienes para decirnos. Quita cualquier estorbo y cualquier pecado que no permita escuchar tu voz. Lo clamamos, lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Abran sus Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a estar allí leyendo el capítulo 1, versículos 1 al 10, pero vamos a hacer un especial énfasis y vamos a estar descubriendo en esta hora algunas verdades para nuestras vidas en el versículo 3 del capítulo 1. Y es interesante porque para entender quiénes eran los cristianos allí en Tesalónica, debemos ubicarlos en tiempo y espacio. Tesalónica era la capital de la ciudad romana de Macedonia. En aquel instante, cuando reciben la carta, la ciudad contaba con más o menos 200,000 habitantes. Era una zona portuaria, una zona que realmente estaba viviendo una economía floreciente y una situación que jugaba muy a favor para cualquier tipo de emprendimiento. Y allí estaba establecida esta iglesia. Pero el florecimiento de su economía y el hecho de que era una ciudad libre, esto quiere decir que podían ellos elegir sus autoridades, también había permitido el establecimiento de muchas corrientes de pensamiento y muchas religiones que llegaban a este lugar. Y en medio de esto había llegado por el apóstol Pablo la predicación a aquel lugar y se había establecido una iglesia. Pero déjame decirte, a pesar de que parecía que todo jugaba a favor de las personas en aquel lugar, ser cristiano en Tesalónica era arriesgar tu vida todos los días. ¿Por qué? Porque esto nuevo, esto que había venido a revolucionar, a cambiar la forma de pensar, también había puesto en riesgo la vida de aquellos que proclamaban y declaraban el nombre de Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Pablo, sabiendo esta situación, va a escribir esta carta para animarlos a ellos, pero también para animarnos a nosotros. Porque en el versículo 3 él va a considerar algunas cualidades efectivas que ellos estaban realizando para que hoy nosotros podamos vivir un cristiano o un cristianismo efectivo. Los invito a que tomen sus hojas y juntos vamos a descubrir 3 cualidades de cómo vivir un cristianismo realmente efectivo. Y decía que nuestro versículo clave va a ser el versículo 3.
Y vamos a analizar algunas verdades que el apóstol Pablo, algunas cualidades efectivas que todo cristiano debe tener, ayer, hoy y siempre. Y la primera de ellas, y completamos en nuestras hojas, la primera de ellas tiene que ver con una fe productiva. Una fe productiva, completamos ahí en nuestras hojas. Una fe productiva porque el apóstol Pablo dice en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Y es interesante porque la iglesia en Tesalónica, los cristianos en Tesalónica, más allá de saberse perseguido, más allá de saber que sus vidas corrían riesgo, no solamente al salir de sus hogares, sino incluso estando dentro de sus propios hogares, porque allí querías salvar tu vida, tenías que denunciar a un cristiano. Si sabían que había un cristiano en tu vida, te obligaban a que tú los denunciaras. Y ellos decidían, dice la palabra de Dios, a pesar de esta circunstancia, cada día vivir una fe no fingida. Ellos necesitaron o aprendieron a llevar a su fe a otro nivel, el nivel de convertir su fe en una fe productiva. Y habían logrado no solamente darle sentido a su vida, sino también la iglesia de Tesalónica había encontrado el sentido y el propósito de su muerte. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18, va a escribir lo siguiente para nosotros. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá que dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Todos juntos. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Marquen allí, mostraré mi fe por mis obras. Y Santiago nos dice que cuando se trata de demostrar nuestra fe, cuando alguien dice que tiene fe, no alcanza simplemente con la expresión verbal. No es suficiente con decirlo. Y déjame decirte algo, no estoy hablando de la fe redentora que salva, sino que estoy hablando de aquella fe que me lleva a identificar como un árbol que da buenos frutos. Aquella fe que me lleva a confesar con mis labios lo que hay en mi corazón. Estoy hablando de aquella fe que me lleva a hacer las obras que prueben de que quién soy hijo, de que realmente soy un hijo de Dios. Hay un pequeño animal en la naturaleza llamado arminio. Y este pequeño mamífero habita en la estepa y por mucho tiempo su piel fue utilizada por la realeza para ser tapados. ¿Por qué? Porque su piel era muy pura, inmaculada, no se manchaba. Este animal tenía la peculiaridad de mantener siempre pulcra su piel. Cuando salían a cazar el arminio, ubicaban sus madrigueras. Y cuando el cazador se daba cuenta que el arminio no estaba, lo que hacía era ensuciar con barro o con brea la entrada de su madriguera y quedarse a esperar a que el arminio regresara. Cuando el animalito llegaba y se daba cuenta de la presencia de los cazadores, corría a su cueva para cuidarse, para resguardarse. Sin embargo, cuando se daba cuenta de que su madriguera estaba sucia y que tenía que pasar por el barro y por la brea, antes de contaminarse, ¿sabe lo que hacía? Se enroscaba y esperaba a ser cazado. Por ninguna situación o ninguna circunstancia, este animal comprometía su pelaje. ¿Y qué es lo que tengo que aprender yo del arminio? ¿Qué lección es para mi vida? Simple. Cada uno de nosotros es llamado a ser santo, mantenernos limpios, puros y sin manchas. Por lo tanto, cada uno de nosotros, antes de poner en juego nuestra fe, antes de contaminarnos, antes de negar nuestra fe, debemos incluso estar dispuestos a entregar nuestra vida. A entregar nuestras vidas. Pablo estaba reconociendo en la iglesia de Tesalónica que esto era real y que su fe se manifestaba a través de obra y él daba gracias por eso. Porque la fe en la iglesia de Tesalónica constituyó una comunidad de cristianos. No solamente les ayudó a crecer espiritualmente, sino que los ayudó a resistir ante los embates del mal y las persecuciones. Y también en medio de esas circunstancias, en lugar de lamerse sus heridas, en lugar de quejarse, ellos dicen que servían por amor y anunciaban el evangelio del reino. La fe activa de la iglesia en Tesalónica es un ejemplo inspirador, no solamente para los que iban a creer, como leímos en los versículos 8 en adelante, sino también para los creyentes de hoy en día. Porque hoy necesitamos de esa misma fe. Porque hoy vivimos en tiempos especiales de cambios, de riesgo.
de incredulidad, de incertidumbres, de conflictos, en tiempos de aflicciones. Y muchas veces la razón se rinde ante la realidad y trata de convencernos de que el pecado, la violencia y la injusticia triunfan. Pero no debe ser así, amados. Frente a esto, debemos aferrarnos a la fe. La fe que nos ayuda a crecer y a confiar para vivir en la certeza de que Dios sigue siendo Dios y es el Señor de señores. Y que es el Señor en nuestras vidas. Y que es el Señor de la historia. Y debe ser esa la certeza que dé significado, dirección y sentido a cada una de nuestras vidas. Se necesita una fe activa, amados, que nos sostenga a cada uno de nosotros para ser testigos fieles, para amar y para servir los unos a los otros. No puedo mentirte, tengo que hablarte con la verdad. Y la verdad es que los problemas y los desafíos van a seguir siendo gigantes delante de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para que la realidad de que Cristo es el Señor comience a aparecer en mi vida, en cada una de la vida de cada uno de nosotros? Simple. Mateo expresó las palabras de Jesucristo al decir lo siguiente: porque tienen muy poca fe, le respondió Jesús, todos juntos, si tuvieran siquiera tan pequeña como el grano de mostaza, podrían decirle a aquella montaña que se quitara del medio y se quitará. Nada les sería imposible. Si tuvieran un poco de fe, nada les sería imposible, dice la palabra de Dios. Debemos entender, hermanos, que en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, la fe debe seguir siendo, y completamos en nuestras hojas, la fuerza activa que anime la vida, la misión y la práctica de nuestras vidas y de la iglesia. Así como lo hizo en Tesalónica, lo puede hacer con cada uno de nosotros. Segunda cualidad de un cristiano efectivo, el cual aplica para todas las épocas, es un servicio impulsado solo por amor. Un servicio impulsado solo por amor. Y es interesante porque la otra parte del versículo 3, dice el apóstol Pablo, que él estaba agradecido y oraba sin cesar delante de Dios, no solamente por la obra de vuestra fe, sino del trabajo de vuestro amor. No era fácil, créeme, para los tesalonicenses mantenerse, pero mucho más difícil se le hacía en medio de las circunstancias que vivían cumplir con su propósito. Sin embargo, Pablo agradece a Dios y reconoce a la iglesia que ellos lo habían conseguido. Habían logrado mantener y cumplir su propósito. Pero ¿cuál era el secreto? ¿De dónde sacaban ellos el amor como virtud para servir a los demás? Ellos habían entendido una gran verdad. Y su virtud se fundaba en aquel acontecimiento nuevo y revolucionario para la época, que no era otro más que el amor sacrificial de Jesucristo por la humanidad en la cruz del Calvario. No solamente lo creían, sino lo vivían. Y la experiencia de recibir ese amor transformador impulsaba a cada uno de ellos a amarse los unos a los otros. Nunca más presente en sus vidas el mandamiento de Jesucristo. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, todos juntos. Y estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Marquen ahí, en esto conocerán. Que tengan amor los unos con los otros. La iglesia en Tesalónica, guiados por el amor, estrecharon sus vínculos fraternales. Y nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el amor es la señal visible que debe existir en todos los cristianos. En un mundo, amados, agobiado por el egoísmo, por las diferencias, por la división, por el rencor, la iglesia debe ser el ejemplo de otra realidad completamente nueva.
la realidad de un amor servicial. Porque recuerda, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, esto que hacemos, que vivimos, debe ser la comunidad donde los creyentes aprendemos a darnos la bienvenida, donde los creyentes aprendemos a aceptarnos, a escucharnos los unos de los otros, a compartir nuestros testimonios de fe, lo que Dios hace en nuestras vidas. En este lugar nos debemos aprender a perdonar los unos a los otros. Debemos practicar la reconciliación, exhortarnos, animarnos, cuidar los unos de los otros. La iglesia tiene como propósito cultivar y comunicar el amor de Dios. Un amor que nos debe llevar también a considerar, como dice la palabra de Dios, amar a nuestros enemigos. A no devolver mal por mal. Porque cuando Dios no nos amó, no nos amó por nuestra condición, sino porque Él decidió amarnos y rescatarnos del pecado que asediaba nuestras vidas y nos dio vida juntamente con Él. Por el puro afecto de su voluntad, porque Él decidió amarnos. Por lo tanto, el amor lo recibimos de balde y lo damos de balde, lo damos de gracia. Romanos capítulo 6, versículo 22 en sus hojas dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, todos juntos, que dice, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Como resultado la vida eterna. Es interesante porque el trabajo de la iglesia en Tesalónica, en el versículo 8 del capítulo 1 dice: porque partiendo de vosotros, la palabra de Dios se extendió y fue más allá de las fronteras y fue más allá de las paredes de la iglesia y llegó a toda Asia. Porque ellos entendieron que el amor trasciende fronteras y debe llegar a todo lugar. Te pregunto, ¿no fuimos nosotros también llamados a eso? ¿No fuimos nosotros llamados a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? ¿No fuimos llamados a dejar un legado que trascienda en forma eterna? Por lo tanto, nunca debemos olvidar que nuestra empresa, y completamos a nuestras hojas, que nuestro emprendimiento más valioso, que lo que realmente debe ocupar nuestras vidas es el reino de Dios y su justicia. La empresa que debe ocupar nuestras vidas es el reino de Dios y su justicia. Tercer cualidad de vivir un cristianismo efectivo es la constancia inspirada en la esperanza o en la verdadera esperanza. La constancia inspirada en la verdadera esperanza. Y Pablo dice al final del versículo 3, oro por ustedes, por su fe, por su amor y por vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una cualidad digna de destacar en la iglesia de Tesalónica, que a pesar de las circunstancias que vivían, del peligro que corrían, su esperanza era constante, no se cortaba. Hay un dicho muy popular que conocemos en nuestra sociedad que dice que el que espera, desespera. Y lastimosamente muchos cristianos creen que eso es verdad. Y viven una vida que pareciera que esa actitud se hace eco en su vida, porque al final terminan diciendo, bueno, pues lo que será, será. Y Dios a su forma y a su modo hace o hará lo que tiene que hacer, dándole a la esperanza un sentido negativo e incluso muy poco deseado para vivir o para tener. Amados, debemos entender que la esperanza desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista de la mente de Dios, es una virtud esencial y que debe tener siempre en nuestra vida un significado positivo. Desde el principio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, lo siguiente. Por lo tanto, si alguien está unido a Cristo, ¿qué dice todos juntos? Es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás, lo nuevo ha llegado. La esperanza de los creyentes, de los hijos de Dios, siempre va a estar basado en Dios y en sus promesas. Por lo tanto, la esperanza no es solamente una expectativa en que Dios va a cumplir algo en un futuro, sino que debe tener una repercusión inmediata en nuestro presente. Todo es hecho nuevo. Todo lo vivimos el día a día.
Entonces la perspectiva de nuestra vida y nuestro comportamiento cambian cuando la esperanza está puesta en Dios y en sus promesas. Es decir, ahora vivimos nuestras vidas con un propósito y un futuro con la expectación correcta. Amados, los que esperan, viven y trabajan en el presente, aguardando la llegada del día del Señor. Y así vivía la iglesia en Tesalónica, y así debemos vivir 2000 años después, porque tenemos la certeza de que el día del Señor está cada vez más cerca. Si con esa actitud en medio de los problemas, la iglesia en Tesalónica aprendió a ver las crisis y las tribulaciones, y en medio de ellas contemplar la luz y el propósito eterno que Dios tenía, y ellos pudieron sustentar su esperanza en el triunfo de un Cristo resucitado, porque la obra de Dios es completa, la obra de Cristo es completa, muriendo en la cruz, pero no nos olvidemos que Él resucitó. ¿Cuánto más nosotros? Ellos interpretaron que en Cristo la vida tenía un significado. Ellos recogieron sus angustias que les tocaba vivir y las tradujeron en un grito de fe y confianza. Ellos realmente vivían una esperanza viva sin importar lo que les tocaba vivir cada día. Pregunta: ¿qué es lo que tiene que pasar en nuestras vidas para que esta esperanza sea así en nosotros? ¿Necesitamos persecución? ¿Necesitamos prohibiciones? ¿Cuánto nos costó cuando la iglesia estuvo cerrada un tiempo? ¿No es así? ¿Cuánto extrañamos? ¿Cuánto añoramos? Pero el hecho de venir acá, estar nuevamente juntos como iglesia, no es porque los problemas pasaron, sino porque tenemos la necesidad de compartir con los demás la esperanza viva de que Cristo un día vendrá. Amados, en los hijos de Dios la esperanza nunca puede generar desesperanza, sino que la esperanza nos motiva y nos guía a vivir confiado en Dios y lo que Él prometió. Salmo 42, versículo 5 en sus hojas dice así: ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Todos juntos, que dice: espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Eso es lo que hoy necesitamos comunicar. El mensaje que va más allá de toda violencia, de toda miseria, de toda injusticia. El mensaje de un Dios eterno, que es capaz de traer paz, sanidad, justicia, vida y bendición a todo aquel que en Él cree. Amados, si vivimos en esperanza, entonces necesitamos anunciar que aún dentro de las condiciones más adversas hay un camino que conduce de vuelta a Dios. Y que a pesar de las situaciones más desesperantes que te puedan tocar vivir, siempre existe la gracia libertadora de nuestro Dios, que todo lo restaura y trae esperanza. Debemos vivir con propósito, ver el futuro con la expectación correcta y trabajar con constancia para avivar la esperanza del que nos rodea, porque debe ser contagiosa. Quiero contarte la historia de un gran cristiano, Horacio Spafford, un abogado que en 1871 comenzó a vivir una serie de sucesos en su vida que definitivamente nadie envidiaría. El primer suceso que marcó su vida fue la muerte de su único hijo varón, seguido de una mala operación financiera que evaporó una fuerte suma de dinero que él había invertido. Meses más tarde, gran parte de sus bienes personales fueron consumidos por el gran incendio en Chicago, que lo arruinó financieramente. Un amigo, el gran evangelista Moody, 2 años después, lo invitó a que pudiera viajar a Europa con su familia, con el objetivo de descansar, visitar amistades en Inglaterra y empezar otra vez su vida. Pero a último momento él decidió enviar a su familia primero, mientras él se demoraba en algunos negocios relacionados con la solución precisamente de los problemas que le habían causado el incendio de sus bienes. Durante la travesía del barco donde viajaba su familia, él mismo fue embestido por otro y se hundió en apenas 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y la tripulación
del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano. Entre las víctimas, sus 4 hijas. Su esposa logró sobrevivir y llegó a la costa y de allí le mandó un telegrama donde escribió solamente 2 palabras: única sobreviviente. Horacio tomó el primer barco y viajó a encontrarse con su esposa. Se dice que mientras él viajaba y el navío que lo llevaba atravesó el sitio exacto donde se había hundido el buque donde viajaba su familia. El capitán le indicó dónde se hallaba el infortunio buque. Horacio descendió a su camarote y con la imagen de la tragedia en su mente y basándose en las palabras de su esposa, única sobreviviente, única salva, escribió una poesía que ha llegado a ser consuelo para muchos creyentes atribulados en un mar de aflicciones. Y escribió un hermoso himno que seguramente alguna vez has cantado. Y él escribió: de paz inundada mi senda ya está, o cúbrala un mar de aflicciones, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. La última estrofa dice: la fe tornaré en feliz realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Y el coro dice: estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Yo no sé cuáles sean las tribulaciones que has pasado o estás pasando. Yo no sé si se comparan a lo que este hombre de Dios pasó. Pero luego de todo esto que él vivió, Dios le dio nuevamente 3 hijos. Y él decidió cambiarse de ciudad y se fueron a vivir a un país donde allí pusieron una iglesia donde predicaban un solo evangelio, el de Jesucristo, con la consigna de que Cristo pronto viene. Las situaciones adversas en nuestras vidas, lejos de traer desesperanza, deben traer la esperanza correcta de que un día Cristo volverá. Y debemos estar listos como lo estaba la iglesia en Tesalónica, con una fe activa, con un amor que sirve y con una esperanza puesta en lo correcto en nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia, amados, aprendemos lo siguiente: la iglesia es una comunidad de esperanza. Hemos dicho durante todo este año que la iglesia es indispensable, que aquí vas a encontrar lo que necesita, apoyado siempre en la verdad de la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, si tú has recibido, es necesario que aprendas a dar y a compartir, porque la iglesia es una comunidad de esperanza. Dios tiene un gran sentido del humor. Y por eso no es de sorprendernos de que la Biblia termine con el siguiente versículo. Apocalipsis 22:20 es la cita. Y dice así: el que da testimonio de todas estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Pero no termina ahí, sino que lo que sigue, quiero animar a todos aquellos que han depositado su fe y su esperanza realmente en Jesucristo, a que puedan completar este versículo como debe de ser. Si hay dudas en tu vida, hoy quiero invitarte a que reveas esas dudas. Si Jesucristo no es tu esperanza, hoy es tiempo de volver a Cristo. Él puede perdonar tus pecados y quitar toda carga y hacerte una nueva criatura y darte una nueva fe, un nuevo amor y una nueva esperanza. Pero si realmente tu amor y tu fe están puestas en Jesucristo y tienes la esperanza correcta, te invito a que pongas lo siguiente: sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre del cielo, que has guardado a tus hijos durante la historia, sabiendo que no es difícil, no fue fácil ser cristiano, no es fácil ser cristiano y no lo será, pero sabiendo que tenemos una responsabilidad, queremos rogarte que lo aprendido hoy en tu palabra realmente transforme nuestros corazones y que ponga nuestra fe en acción, que ponga nuestro amor en servicio y que nuestra esperanza sea constante en que Jesucristo viene por los que Él amó, los que Él salvó, de los cuales, Señor, seguramente tú tienes mucho en este lugar y rogamos que tu Espíritu Santo transforme la eternidad de los que hoy no están seguros. Lo clamamos a ti y lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén
y amén. Dios nos bendice.